Bueno, señores, yo estoy bien preocupada y a continuación yo no voy a perder más el tiempo. Quiero que la licenciada Nubia Cedeño de Oliveira que cuente su testimonio de cómo estos nefastos reavalúos que se están aplicando en la actualidad la están afectando en este momento a ella y posiblemente a ustedes porque no tienen la información y la Nati se los puede realizar en cualquier momento. Licenciada. Muy buenas noches, público televidente. Para mí es un privilegio estar acompañada de estas distinguidas personalidades. Gracias. Y compartiendo un tema que realmente, como le decía la licenciada, me ha sorprendido muchísimo. Recientemente me tocó pagar una suma altísima en impuestos que no lo había tenido que hacer. Y le digo sorpresa porque evidentemente con lo que estábamos pagando anteriormente, 300, 400 dólares más o menos anuales, resulta que ahora me toca pagar solo en un trimestre 1000 y pico de dólares. Eso para el bolsillo de quien día a día sale y busca la forma pues de traer recursos al hogar resulta bastante difícil. O sea que usted pagaba 300 o 400 anuales. Y ahora en un solo trimestre he tenido que pagar recientemente 1000 y pico de dólares en impuestos. O sea que vas a pagar anualmente más de 4000 balboas. Exactamente, y eso sin contar los recargos, porque si yo no pago en el periodo que me corresponde, me aplican inmediatamente un 10% de recargo sobre el monto que he dejado de pagar. 10% mensual. Y el peor de los casos es que no eres notificada ni siquiera del cambio que ha habido de 300 400 a 4000 balboas. No eres notificada. No soy notificada y cuando me doy cuenta de este tema y acudo a la entidad que supuestamente me tiene que dar la información, me tiene que decir de dónde yo tengo que pagar este impuesto, cuando acudo a esta institución que ¿Qué institución? La DGI, la Dirección General de Ingresos. Ajá. Me dicen que ellos no tienen cómo darme información sobre esto porque tengo que acudir a la ANATI, que es quien establece los montos. La ANATI ahora, de acuerdo al artículo 69, que fue recién aprobada con la ley de descentralización, es la nueva entidad que está realizando los revalúos. Pero Nubia, yo quiero estar clara, tú tienes una casa, esa casa tú pagas de impuesto de bien inmueble 300 dólares anuales. Así es. De repente, sorpresivamente, cuando tú vas a ver en el registro público tu propiedad, te fue revalorizada. No, en el registro público no, en la DGI. En la DGI, tú fuiste a ver, como toda ciudadana que paga sus impuestos al día. Exactamente. Te sorprendiste cuando te informaron en la DGI que tienes que pagar casi más de 4000 dólares anuales. Así es. Y que de acuerdo al Código Fiscal establece que si tú no pagas trimestralmente esa anualidad de 4000 dólares, tienes un recargo mensual de 10% mensual. Mira, Chirro, yo pensaba que era 20% de penalidad anuales, 10% mensual. Imagínate tú. Claro. Estamos hablando de 120%. Imagínate. Ajá. No, y es difícil porque al final de cuentas tiene uno que sacar tiempo de donde no hay para ir hasta la NATI, que es un tema bastante burocrático, para que me digan, bueno, en 7 días más o menos hábiles tiene usted la posibilidad de saber de dónde proviene esto y si se puede, en todo caso, hacer el ajuste a lo que corresponde, porque no hay forma de justificar ese valor que están ahorita mismo ellos imponiendo como valor catastral. Exactamente, no, te lo están revalorizando a valor comercial, porque el valor catastral tuyo original es de pagar el impuesto del bien inmueble a 300 dólares anual, pero ahora te salieron con un valor comercial, el nuevo valor de la casa en más de 4000 dólares anuales. Sin contar recargos. Sin contar el 10% que tienes que pagar de penalidad mensualmente en recargos. Chirro, ¿qué pregunta tienes que hacer? Y a la NATI no le dan respuesta porque dicen que en 7 días le responden qué podrían hacer. Imagínate. Es que resulta ser lo siguiente, mira, el Código Fiscal trae las regulaciones para hacer reavalúos parciales y generales. Es lógico que así sea porque las propiedades catastralmente varían su valor de acuerdo con los años que van pasando. Pero hay dos clases de valores, los catastrales y los comerciales. Entonces, la ANATI está haciendo son valores comerciales, por eso da el salto de 300 balboas a 4000 anuales. Pero no obstante, el Código Fiscal, al traer las regulaciones de las valoraciones parciales y las generales, tiene un procedimiento establecido de que tú, como propietario, tú eres avisado que te van a hacer un reavalúo de tu casa para que tú te pongas tus peritos y ellos ponen los de ellos.
y entonces entre ambos sacarán un precio de reavalúo y eso será. Pero usted tiene la ventaja de que usted es notificado. Actualmente la ANATI no te notifica que te están con la ley haciendo actual, revalúo con la actual. tienes que hacer la aclaración que eso era antes, pero ahora con la ley aprobada de la descentralización con el artículo 69 ellos no te hacen eso, no te avisan. Entonces, ¿qué ocurre? Que te colocan a ti en un estado de indefensión. Totalmente. Porque tú no sabes qué es lo que está pasando con tu valor de casa y de pronto te salta así. Yo conozco un caso de un señor ahí en Bellavista que la casa le costó como 60,000, 70,000 balboas y ahora se lo reavaluaron en 1,5 millones de balboas. Ese señor va a perder la casa, dice, porque él no puede pagar semejante suma. Ese es el segundo caso, porque yo conozco otro caso de una señora en Marbella que también el precio original era de $60,000. Cuando le hicieron la revalorización, se la revalorizaron al mismo precio, 1.200.000. Tenía que pagar $30,000 anuales, cuando anteriormente la señora pagaba alrededor de $1.200 anuales. ¿Qué hizo la señora? Se le fue acumulando y en los 2 años tuvo que vender, porque decía, para perder mi casa, para que vaya a un remate, yo no pueda pagar el remate, por lo menos pago acá los impuestos y puedo ganar algo. Pero actualmente la señora tuvo que vender y se fue a un apartamentito chiquitito que están dando en preventa por allá por Arraiján, y entonces lo que ella obtuvo de la venta de la casa que le revaluaron a 1.200.000, entonces pudo dar el abono para comprarse ese apartamentito. Estos reavalúos realmente son confiscatorios. Y expropiatorios. Que son confiscatorios porque te van a confiscar la propiedad al tú no pagarla. Hay una cosa, la Constitución Nacional de Panamá prohíbe la confiscación de bienes. Eso es conveniente. Pero que se Chirro, sepa. ellos no van a decir que te lo están confiscando, expropiando. Ellos lo que te van a decir que te la están rematando, pero es prácticamente lo mismo, porque eso pasó en España, pasó en Portugal, pasó en Italia, incluso en los Estados Unidos, que la gente comenzó a suicidarse porque no podía pagar la casa. Mira tú, ¿cómo te sientes ahora, Nubia, con esto? Porque yo siento que inclusive hablando del tema constitucional, yo tengo constitucionalmente derecho a mi propiedad conforme lo establece el artículo 47. Sí. Todos tenemos derecho a que se respete la propiedad privada. Sí. Es una violación. También viola el artículo 264 que establece que los impuestos se deben establecer en función de la condición del contribuyente. Así ¿Cómo es. yo me voy a pagar $4,000 adicionales de lo que actualmente estaba pagando? ¿De dónde lo voy a sacar? Si esa no es la condición que yo tenía para pagar ese impuesto de inmueble, no tenía eso contemplado en mi presupuesto. Entonces, ¿quién me defiende a mí? Si yo voy a la NATI, ni siquiera me pueden dar una respuesta de lo que yo estoy requiriendo. Realmente este tema, hasta que a uno se le afecta el bolsillo, es que uno realmente entiende que uno tiene que apoyar proyectos como el que la licenciada está... El 43. El 43. Porque hasta este momento, tengo que ser sincera, lo vine a revisar, porque realmente... no es un tema que antes me estuviese complicando, como quien dice el día a día, ahora tengo que estar encima porque yo no voy a pagar impuestos de $4,000 cuando realmente a mí me corresponde pagar un impuesto de $300. Ahora bien, mira, fíjate, este asunto nos lo han complicado más que nada porque ahora el gobierno actual ha ligado la descentralización con el impuesto de inmueble. Y los reavalúos. Para tirárselo a todo el país y para que todos los representantes de corregimiento y demás apoyen la ley de descentralización, o sea que apoyen el artículo 69, entre otras cosas. Porque ellos le dicen, no, la fuente de estos ingresos nuevos que vas a tener vienen del impuesto del inmueble. Si triunfan lo que nosotros queremos que sea la justicia, que los reavalúos se hagan a valores catastrales y no comerciales y que se siga un procedimiento de notificación al interesado para que haga valer sus derechos, les va a bajar ese impuesto de inmueble. Además, nosotros queremos que el impuesto de inmueble que hay en Panamá es demasiado alto y tiene que bajarse a los límites realmente justos para que la población pueda pagarlos y no se conviertan en, como decimos, confiscatorios y que permitan
el remate de tu propiedad. Es que, como tú señalas, nosotros pagamos el impuesto del bien inmueble más alto de Latinoamérica, incluso de Estados Unidos, pagamos 2.10, pero en los otros países de Latinoamérica, incluso de Estados Unidos, pagan 0.25, 0.5, 0.01, pero tú sabes qué es el peligro de este artículo 69 tan nefasto, que anteriormente los revalúos, ¿quién te lo hacía? El MEF. Cuando tú estabas inconforme con este revalúo, tú podías ir a la sala tercera de lo contencioso administrativo, porque esto te lo contempla lo que es el Código Fiscal. Pero ahora, al poner que los nefastos reavalúos no lo puede hacer la NATI, no hay derecho ni a reconsideración ni de apelación. Por eso que cuando tú fuiste a la NATI, ellos no te saben qué hacer, ni te saben qué indicar, y si no estás de acuerdo no puedes ni siquiera apelar, no puedes disentir y no puedes oponerte y no puedes ir a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué han hecho, Chirro? Con esto de poner un artículo fiscal en una descentralización que es un asunto municipal, es decir, que se han extralimitado incluso en la competencia de los alcaldes de la NATI y de los representantes, porque los asuntos fiscales son asuntos fiscales y asuntos municipales son asuntos municipales y no puedes mezclar a los dos. Y por eso fue que yo tuve que ir a la Corte Suprema de Justicia y demandé este nefasto artículo 69. Le tocó a la magistrada Ángela Russo de Cedeño, quien tiene que declararse impedida conmigo, porque acuérdate que yo objeté su nombramiento el 21 de diciembre del 2015 en la Asamblea Nacional. Entonces, ¿qué nos tiene ahorita mismo? Como tú decías, angustiado, porque esto le puede pasar a cualquiera. Entonces, como ellos no lo han aplicado de manera global ni de general, ellos lo que están haciendo es que se lo aplican poco a poco a las personas para que no tengan el derecho de expresarse, de disentir, de asociarse y sobre todo entonces rechazar este nefasto artículo. Y lo que estamos haciendo es hoy conciencia. ¿Y qué dijiste, Nubia? A mí esto antes no me interesaba. ¿Por qué? Porque no me había afectado mi bolsillo, pero ahora que me ha afectado el bolsillo, donde yo pagaba un impuesto de $300 anual y ahora la NATI me revalorizó mi casa y tengo que pagar más de $4,000 anuales, sin contar el 10% de penalidad mensual, cuando no puedo pagar este impuesto de más de $4,000, ¿qué hago yo ahora? Y tú vas a la NATI y no te saben qué decir, porque no te saben. Y entonces aquí está el caso de Nubia. Y Nubia, ¿sabes por qué está aquí? Porque ella es abogada. Así porque como ella es abogada, dice, a mí se me tiene que respetar mi derecho de tener una propiedad. Ahora, entonces, este no es la Dirección General de Ingresos la que está haciendo esos avalúos. Es la NATI. Es la NATI. Es que la Dirección General de Ingresos mandó a Nubia a la NATI. Claro. Nubia, explícalo. La Dirección General de Ingresos, el funcionario cumpliendo pues con hasta donde le toca, él me dice, no, es que este valor no se lo podemos explicar porque usted tiene que ir a la NATI, que es la entidad que establece estos valores. Entonces digo yo, ¿cómo es posible que le voy a pagar impuesto a la DGI y no me puede explicar por qué yo tengo que pagar este impuesto? Eso realmente no le encontré lógica y tuve que sacar tiempo de donde no hay para ir entonces a la NATI y pedir las explicaciones que me dieron entonces los 7 días famosos hábiles para yo poder tener acceso a saber detalladamente de dónde proviene. Mire, estos reavalúos parciales, usted como propietaria, usted puede solicitarle a la Dirección General de Ingresos que usted quiere un reavalúo de su propiedad. Ahora se la envían a la NATI. Ni siquiera lo puedo pedir ahí, tengo que ir directamente a la NATI. Es que por eso que la NATI, para que la tienen a mano. Y eso es lo que me preocupa ahora que entré a analizar este artículo, gracias aquí a la diputada. Me quedo yo impresionada cuando dice que los avalúos generales y parciales se harán cumpliendo con los requisitos que para tal fin establezca la Dirección Nacional de Información Catastral y avalúos de la Autoridad Nacional de Administración de Tierra, que es la NATI. Y yo digo, ¿y quién controla? O sea, ¿dónde están esos requisitos? ¿Quién los autorizó? ¿Qué entidad los aprobó? O sea, ¿quién está por encima de la NATI si yo tengo que reclamar algo al respecto de esos requisitos? Realmente esto me parece que fue, perdón que lo diga, pero muy irresponsablemente establecido, porque dejó esto en una ambigüedad tremenda. ¿De dónde yo voy entonces a sacar? ¿Quién me va a mí a justificar esta situación y a quién le voy yo a reconsiderar o apelar o lo que tenga que hacer? No, y Chirro, tú sabes lo que más me preocupa, Nubia, en este momento, tú no terminaste de leer todo el artículo
69 de la ley de descentralización. Dice, siempre que respondan a una programación debidamente estructurada, no tienen la programación, no han hecho la reglamentación, no tenemos los procedimientos ni criterios científicos de cómo ellos van a realizar estos reavalúos. De conformidad con los procedimientos que establece este código, se refieren al Código Fiscal. Y cuando tú vas a ver los artículos que están concanetados y están relacionados con el artículo 69 de la descentralización, vemos el 788 y 789 que yo mencioné en el video, y establece que si no puedes pagar los impuestos de bienes inmuebles, te rematarán tu hogar, o es decir, que te lanzarán porque te vía ejecutiva perdiste tu hogar. Eso es, o sea, pero la gente, yo no sé qué pasa, están dormida, yo siento que la gente o no lo quiere entender o no lo quieren creer, y como el gobierno está diciendo, no, se eliminaron los reavalúos. Aquí está el ejemplo de Nubia, no se han eliminado, eliminaron los 1.248 reavalúos que hicieron en el gobierno pasado, y que supuestamente le van a dar un crédito fiscal, pero reactivaron estos nefastos reavalúos con el artículo 69 de la ley de la descentralización, que introduce nuevamente los nefastos reavalúos, pero que no le han querido explicar ni decir a la población el peligro cuando se comiencen a implementar los mismos. Y ya Nubia es ejemplo de cómo se acaban de implementar. Entonces, en cierto sentido, en detrimento de ella. Eso es como un engaño, pues, porque a la gente le están diciendo, es que se eliminaron los reavalúos, pero se están refiriendo a los 1.200 y pico de reavalúos 1.248 que se habían hecho en el gobierno anterior. Pero en la nueva ley, en ese artículo 69, los introducen nuevamente. Entonces la gente cree o anda con la impresión de que no hay los reavalúos, pero sí lo están habiendo. Y lo están habiendo de manera unilateral, de manera tal que el propietario no se entera de que le están reevaluando, le están aumentando el valor de su propiedad, sino que va a quedar pagando y la va a perder también. Al final la van a perder. Entonces, 20, 25 años tú pagando tu casa, pagando intereses. Cuando tú piensas que ya tienes tu casa paga, que le has pagado a todo el mundo, ¿qué va a pasar? Te aplican el artículo 69. Nubia, ¿tú qué tienes? No, en verdad, insisto que este artículo realmente es nefasto y sí amerita que se esté denunciando y que se esté solicitando la aplicación o que se revise la ley, se apruebe la ley o el anteproyecto de ley que tiene Proyecto de ley 43. Porque al final de cuentas es el bolsillo de todos los que va a ser afectado. Realmente, mientras no tengamos ese entendimiento de que nosotros vamos a ser afectados en nuestros propios bolsillos por este nefasto artículo de esta ley 66, la ley 66. Del artículo 69, conocida como ley de descentralización, que nunca entenderé por qué esto lo han insertado dentro de un tema que municipal. Realmente, exactamente. Un tema fiscal en un tema, un tema evidentemente del Código Fiscal en un asunto municipal. Pienso que eso entró por esa razón, porque como la mayor parte de las personas estaban entendiendo que esto tenía que ver con un tema de descentralización, nadie se puso a ver que aquí había un tema fiscal que sí tocaba revisar con más cuidado que lo que se ha hecho en este momento. Eso fue un camarón legislativo y por eso demandé en la Corte Suprema de Justicia. Bueno, nuestro peor enemigo, el tiempo. Nos vamos a un corte comercial, venimos ahora y te pedimos, Nubia, que te quedes con nosotros para el segundo segmento. Muchas gracias. Ya regresamos con Trocha Abierta. Bueno, para la explicación de los televidentes que nos están viendo en este momento, nosotros siempre el segundo segmento lo utilizamos para los análisis políticos, hablar sobre la realidad nacional, pero este tema para nosotros es tan trascendente, nos afecta a todos los panameños, a todos los residentes y a los 3.5 millones de panameños, que queremos extenderle un poco más a Nubia para que nos explique este tema que le afectó. Chirro Hernández le preguntó, ¿cómo te enteraste, Nubia? Me enteré porque sencillamente pago mis impuestos en tiempo oportuno y cuando voy a pagar, ¿qué sucede? Que me informan en la DGI que el impuesto que tengo que pagar es de 1.400 y tanto, casi $1.500. Y yo digo, pero ¿y esto de dónde salió? Que al final son $4.000 anuales. Al final de la historia me dice la funcionaria, lamentablemente yo no le puedo decir, aquí aparece como algún avalúo, etcétera, y tendría que usted ir a la NATI para que la NATI le explique.
hago este procedimiento de ir a la NATI y de igual forma tampoco me pueden explicar con detalle de qué se trata, sino que sencillamente tengo que esperar 7 días hábiles para yo poder enterarme realmente de dónde procede esto. Pero igual tengo la oportunidad, y es lo que voy a ejercer, de lograr que esto se revierta, porque yo no voy a pagar un impuesto que realmente sé que no me corresponde pagar. Le comentaba también a ustedes el artículo anteriormente como estaba. Establecía que para los efectos de estos avalúos, los propietarios de bienes inmuebles o usuarios de bienes inmuebles estatales deberán presentar dentro del plazo y en las oficinas de la Dirección de Catastro la declaración al respecto del valor que se estima y los demás datos que exija dicha dirección, de tal suerte que anteriormente no era un tema de oficio. Era un tema que tenía que vincularse al propietario, que es el afectado en todo caso en el tema del pago de impuestos. Es decir, que ustedes antes daban una declaración jurada y conjuntamente con el MEF ustedes presentaban la declaración de cuánto ustedes se revalorizaba el precio actual de la residencia. Pero ahora con el artículo 69 de la ley de la descentralización te lo está haciendo la NATI sin notificación de oficio y está dejando a todas las personas en la indefensión. Bueno, llegó Alejandro Pérez, quiero que le des un mensaje final, Nubia, a las personas que nos están escuchando para que piensen que no es mentira de nosotros, no es porque Trocha Abierta está señalando, diciendo, poniendo, dándole mucho temor a las personas y creando el caos, que eso no es verdad. Nosotros aquí venimos a hacer docencia, a decirle la verdad y sobre todo cómo estas leyes nos pueden afectar a todos los panameños, sobre todo nuestro patrimonio familiar. Mi último mensaje sería que nosotros no esperemos a que nos afecte el bolsillo para lograr lo que es impulsar, exigirle a nuestros diputados que la discusión del proyecto 43 que salva a nuestros hogares pueda ser discutido debidamente y que este artículo, de verdad, lo considero igual muy nefasto, pueda ser el artículo 69 que modifica el artículo 770 del Código Fiscal. Esto tiene que ser tratado con más detenimiento, ser cuidadosamente evaluado y no de la forma irresponsable que considero ha sido tratado al insertarlo en esta ley de descentralización que no tenía nada que ver con temas fiscales. Exactamente. Y es que hay una cuestión, la justificación de que ese dinero del impuesto del inmueble va para la descentralización de los distintos corregimientos del país. Mire, ese dinero, que son creo que 150 millones de dólares. No más, Chirro. No, ahora mismo nada más han sacado como 150. Sí. Pero hablan de 175, hablan de 400, 180. 500 millones ahora mismo, en pero un año. eso lo pueden sacar es del presupuesto general del Estado. En vez de los impuestos de las casas. En vez del impuesto de las casas. No. Pero lo han ligado para que la gente de los corregimientos lo apoyen. Y no solamente eso, cuando se queden en números rojos, Chirro, ¿qué tú crees que van a hacer? Comenzar a hacer las revalorizaciones, nos aumentan los impuestos de bienes inmuebles para que entonces tengan el presupuesto los alcaldes, municipios y representantes. ¿Pero qué sucede? ¿De qué nos va a servir tener veredas lindas, parques lindos, maceteros lindos, si no podemos disfrutarlos sin un hogar para nosotros y para nuestros hijos?